Shalom, saludos, bendiciones, que el Señor les bendiga grandemente. Un gusto saludarles, bendecirles. Por acá el pastor Ever de la comunidad Crecimiento para ti, una comunidad que nos ayuda a crecer, a madurar, a desarrollarnos, a formar el carácter, a fortalecer el temperamento que también tenemos y forjar y desarrollar un mejor carácter como personas, como adultos, como hijos del Eterno, como profesionales, como esposos, esposas, hijos, en todos los aspectos. Se desarrolla la comunidad Crecimiento para ti. Y es un gozo saludarles y bendecirles, estar con ustedes a través de este programa. Este programa se llama Educación para Crecer. Educación para Crecer nos ayuda a fortalecernos, a desarrollarnos a través de esta comunidad Crecimiento para ti. Cada palabra que tratamos de impartir, de bendecir, pues tiene esa finalidad, que tú crezcas, de acuerdo a Efesios 4:11, Efesios capítulo 4, y que todo lo que podamos dar en educación ayude a crecer. Es una educación para crecer, para madurar, para formarnos, para establecernos en la imagen del Señor, en su imagen perfecta, llegar a esa plenitud, todos los aspectos que Él nos pueda dar conforme a la Escritura y conforme a la palabra. Y bueno, quería compartir esta impartición que es conciencia generacional. Es una palabra que está en mi corazón desde hace mucho tiempo. Me ha ido formando a través de los procesos de mi vida, irlos entendiendo y poder brindar esta palabra. Y la hemos brindado a través de diversas formaciones y diversas enseñanzas han estado allí. La hemos entregado de una manera o de otra en las diversas enseñanzas. Hemos estado desarrollando con este propósito, entender, tener conciencia. Cuando hablamos de conciencia estamos hablando de tener entendimiento, de tener revelación, conocimiento de el contexto generacional que nosotros vivimos, de nuestra familia, no solamente la parte genética, sino la parte de entender en qué tiempo profético generacionalmente nosotros vivimos, dónde nací, por qué nací, en qué tiempo nací, por qué nací en ese tiempo, por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, qué propósito tengo yo aquí. Entonces vamos a ver qué implica tener esa conciencia generacional, qué implica dentro del contexto de la Torá, de la palabra, de los principios de la Escritura, qué contexto puedo entender yo dentro de la Torá, y qué implica dentro de la Torá tener conocimiento y revelación y conciencia generacional. Entonces, dentro de los primeros principios es saber el propósito o encomienda, perdón, saber el tiempo profético en el cual nací. Eso es vital, saber el tiempo profético en el cual nací. Hay gente que no va a entender ese tiempo profético. Nació, se le va a ir la vida, se le va a diluir en las manos la vida y no va a entender para qué vino para qué vino en ese tiempo profético. O sea, yo tengo que entender, nací en un tiempo. ¿Por qué nací en ese tiempo? Yo tengo que saber el tiempo profético en el cual nací. ¿En qué año nací yo? ¿En qué año nacieron mis hijos? ¿En qué año nacieron mis nietos? Por ejemplo, en el caso nuestro, que podemos ya ostentar una larga vida en esta tierra con unos maravillosos prácticamente 60 años. Bueno, nosotros nacimos entre dos siglos, siglo XX y ya llevamos 25 años del siglo XXI. Entonces, tenemos unas características de esa dualidad de siglos. Hay jóvenes en este momento que han vivido solo el tiempo del siglo XXI. Pero ¿qué implica eso? ¿Qué implica haber nacido en la dualidad de siglo? ¿Qué se desarrolló en el siglo XX? ¿Qué se está desarrollando en el siglo XXI? ¿Qué características tecnológicas, económicas, políticas, sociales? ¿A qué se está enfrentando la nueva generación que no nos enfrentamos nosotros?
a nivel social, a nivel económico, a nivel político. Todo eso tiene que ver. Yo tengo que tener conciencia de eso para yo saber qué es lo que yo tengo que hacer dentro de ese tiempo profético, teniendo conciencia generacional. Hay gente que no sabe. Nació en un tiempo y nació y listo. Hay gente que cree que nació solo para beber cerveza, oír vallenato, jugar carreras de caballo. Hay gente que cree que vino solo a trabajar. Hay gente que cree que vino solo a hacer una empresa. Hay gente que cree que vino solo a hacer algo que él cree que es eso. Pero tengo que tener conciencia del tiempo profético donde yo nací y debo saber el propósito o la encomienda para cual nací en ese tiempo profético. No solamente que nací en un tiempo profético, sino que nací con una encomienda y con un propósito. Lo que tú y yo estamos viviendo, ese es el propósito que el Señor tiene para nosotros. El beber cerveza o vivir una vida de una manera o de otra, pregúntate, ese es el propósito. Para eso tú viniste a esta tierra. Para eso vine yo a hacer eso que estoy haciendo. Si Dios me lo ha aclarado y es así, bueno, eso es. Pero si no lo tengo claro, si no tengo claro ni el tiempo donde nací, ni cuál es mi encomienda, ni cuál es mi propósito, ni cuál es mi llamado para lo cual yo vine a esta tierra, con ese propósito, con esa encomienda, con ese llamado, ¿qué quiere Dios de mí? Porque no solamente te dio una encomienda, un llamado y un propósito, sino que te puso en un tiempo específico, que Él te seleccionó y te escogió para vivir en este tiempo. ¿Por qué no nacimos en los años 1700, 1800? ¿Por qué no nacimos en la guerra de independencia? ¿Por qué nacimos en este tiempo? Bueno, porque el Señor te seleccionó, uno, en un tiempo profético, y dos, te seleccionó con una encomienda para ese tiempo profético. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Si yo no tengo eso, yo no voy a tener conciencia generacional y voy a hacer cosas y voy a vivir cosas y voy a hacer cosas que no tienen nada que ver ni con el tiempo profético donde vivo, ni con la encomienda o el llamado o el propósito que el Señor me entregó en esta vida. Y mi vida se va a ir entre las manos, se va a ir como el agua entre las manos. Te van a pasar los 80, los 90, los 100 años y no te vas a dar cuenta de qué, ni por qué, ni para qué del de tu vida y ni siquiera la tuya, mucho menos de tus generaciones, de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos, de tus tataranietos. No vas a entender nada, no vas a saber nada. Entonces, ¿qué otra cosa tengo que saber? Saber el proceso generacional a través del cual llegué a ese tiempo profético en el cual nací. Yo tengo que saber el proceso generacional por el cual yo llegué aquí. ¿Cómo llegué yo aquí? A través de una línea generacional, espiritual, profética. El Señor me llamó, el Señor me trajo. O sea, ¿cómo llegué yo a este tiempo profético? ¿Quiénes fueron mis padres, mis abuelos? ¿Qué proceso generacional hay allí? ¿Qué aspectos positivos, qué aspectos negativos hay allí? ¿Qué cosas debo yo cortar o qué cosas yo debo promover de esa línea generacional? ¿Cómo fue que yo llegué? ¿Cómo fue que estoy yo aquí? A través del proceso generacional, del tiempo profético de cómo llegué yo aquí. Pues en mi caso, como yo nací en el año 68, mi infancia fue en los años 70. Hasta los 80 yo cumplí 12 años. Los 70 marcaron una época muy fuerte dentro de la humanidad. La década de los 70, vivir una infancia dentro de las décadas de los 70, fue un tiempo profético. Luego los 80, los 90, todo el avance tecnológico. A veces, todos los avances tecnológicos que se vivían, que se vivieron a partir de los 90, 80, 90, eso no lo hicieron en los 80, 90, eso ya estaba hecho. Por ejemplo, hay avances tecnológicos en este momento que nosotros no tenemos ni idea, pero cuando salgan se están haciendo en este tiempo.
Van a salir en el 2030, 40, 2050, pero se están haciendo en este momento. Y la gente no tiene ni idea. Y ahí tiene la inteligencia artificial. No es lo mismo nacer en el año 70, 68, que un joven nacer en este tiempo donde se están haciendo cosas extraordinarias, positivas y negativas a través de la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar con eso? Yo tengo que tener, ¿qué efecto va a tener eso en la venida del antimachía? ¿Cómo va a ser eso? Entonces yo tengo que tener conciencia de cómo llegué yo a través de ese proceso generacional de tiempos. Porque aunque yo llegué en el 2013, nací en el 2013, en el 2010, 2008, no llegaste aquí por llegar. Tienes todo el proceso generacional de los años 60, 70, 80, 90, 2000, 2010. Me explico, tienes toda una base de tiempo y de generaciones. No llegaste solo. Y la mayoría de la gente tiene perdido en su conciencia y en su entendimiento ese proceso. Y por eso quiere vivir es el momento. Por eso vive solo en sus deseos. Por eso vemos una generación tiktokera sin ningún tipo de conocimiento de por qué está aquí, para qué está aquí, para hacer TikTok. De una manera no de reino, porque las redes sociales las estamos usando para el reino, para el Señor. Eso tuvo un impacto, tiene un impacto. ¿Quién dice que no? Hay un impacto allí, pero yo tengo que entender de dónde vengo, cómo voy. Debo conocer el calendario del Eterno que marca los tiempos proféticos. Entonces, otra cosa que tengo que hacer, conocer el calendario que está marcando el tiempo profético. Porque si estoy fuera de calendario, no entiendo el tiempo profético, no entiendo la encomienda, no entiendo cómo llegué yo aquí. No entiendo qué va a hacer el Señor conmigo. Entonces, ¿qué hago? Cuando yo no entiendo eso, entonces yo me meto en la carrera de los otros. Yo te recomiendo que te enfoques en cuál es tu llamado, en cuál es tu encomienda, qué es lo que te toca a ti. Aquí hay apóstoles, profetas de naciones poderosos. Pero ¿qué me mandaron a hacer a mí? ¿Qué te mandaron a hacer a ti? Por muy poquito y chiquito que sea. Concéntrate en eso, enfócate allí. Deja de meterte en la carrera de los demás y concéntrate en cuál es tu llamado, cuál es tu encomienda y cuál es tu propósito. ¿Cuál es tu tiempo? No tienes tiempo que perder. El tiempo profético corre muy rápido. No tienes tiempo que perder en otros. No tienes tiempo profético que perder. No tienes tiempo de perder la encomienda, el propósito y el llamado que tú tienes enfocándote en otros. No tienes tiempo en dejar de entender cómo fue que llegaste aquí. Para perder el tiempo en tonterías y en emociones y en situaciones que lo que hacen es que te restan y te desubican de qué es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. El llamado, la encomienda, el propósito. Y debemos entender que debemos dejar un legado generacional de acuerdo al Salmo 78, tanto para hijos genéticos como espirituales. Entonces, no solamente tienes que el tiempo, tu llamado, tu encomienda, sino que tienes que dejar un legado. Pero ¿cómo vas a dejar un legado espiritual? ¿Cómo vas a dejar un legado generacional si ni tú mismo sabes tu propia vida para qué fue? Tú tienes que dejar un legado generacional, una continuidad generacional. Un entendimiento de por qué, cómo, cuándo y para dónde voy y cómo voy. Y para dónde van mis hijos. ¿Para qué tienes esos hijos? ¿Por qué llegaron esos hijos a tus manos? Hay padres que tienen hijos y no saben lo que tienen en la mano. Porque a
Hay hijos físicos, pero también hay hijos espirituales. Aquellos que no han tenido hijos físicos, pero tienen hijos espirituales y le dejan una encomienda, un llamado y le entregan algo, como, así como le entregó Elías a Eliseo. No era su hijo físico, pero lo que le entregó Elías a Eliseo fue aquella doble porción. ¿Qué le entregó Moisés a Josué? Su unción, su continuidad, el poder Josué entregar la tierra prometida. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Le impartió de su esencia. Le impartió de su esencia. Eso tenemos que entenderlo. Fíjense, les voy a leer acá. Fíjense. Mateo 1:17. Ese versículo que está allí, conectado, porque el capítulo 1 está hablando de la genealogía de Jesucristo. Y luego habla de cómo es el nacimiento y empieza a narrar todo el evangelio de Mateo. Pero el versículo 17, si usted analiza bien el versículo 17, va a entender muchas cosas. De cómo es que se dan las cosas. Aquí está Yeshua, ay, qué bien, aplauso. No fue tan así. Aquí está, nació este niño, ay, qué bueno, nació. Se equivocaron en la cuenta, no lo esperábamos, por cierto. Y llegó a fastidiarme, llegó a trastocar todo, ¿sí? Para eso vino. ¿Usted cree? ¿Usted cree que vino fue a molestarlo a usted en su trabajo, ese niño que vino? ¿Usted cree que para eso vino? Si creemos eso, tenemos un desconocimiento de la escritura garrafal. Estamos no entendiendo cosas del Eterno, revelaciones y entendimiento. ¿Para qué vino? ¿Por qué vino? ¿Por qué me lo entregaron a mí? ¿Qué función tengo yo allí? Mire, la cultura religiosa le arrebató a la familia el formar, el educar ministros, pastores, proyección generacional. Eso no es competencia de la iglesia, de la Kehilá, de los pastores. Los pastores van a cuidar, los pastores hacen su función. No es su función, pero ellos se abrogaron esa función. La conciencia generacional de qué va a ser es de la familia, del padre como autoridad y sacerdote de un hogar y de la madre como autoridad y sacerdote de un hogar, junto al esposo, que es la cabeza. Dice que el esposo es la cabeza de la mujer y Yeshua es la cabeza del hombre. ¿De dónde? De la familia. Entonces, cuando entendamos esto, vamos a entender la fiesta, vamos a entender que debo entender otro de los aspectos es entender el calendario del Eterno, entender el calendario profético del Eterno, dejar un legado pero entendiendo el calendario del Eterno. El calendario del Eterno es el que me marca a mí los tiempos proféticos. ¿Cómo voy a entender yo los tiempos proféticos? ¿Cómo voy a saber yo el tiempo profético en el que estoy viviendo? Entendiendo el calendario profético. ¿Cómo voy a entender yo la encomienda que tengo? Entendiendo el calendario profético. ¿Cómo voy a entender yo qué voy a hacer con mi hijo? Entendiendo el calendario profético y la Torah y las instrucciones. Así es que tengo que entenderlo. Así es que tengo que darle propósito a mi vida. ¿Para qué vine? ¿Por qué vine? Y no solamente yo, sino mis hijos y las generaciones que vienen. Fíjense lo que dice aquí. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, hasta Yeshua HaMashiach 14. Quiere decir que de Abraham a Yeshua hubieron 52 generaciones. Permiso. 52 generaciones.
desarrolladas a través del tiempo hasta llegar a Yeshua. No fue. ¿Cómo llegó Yeshua cuando llegó? A través de 52 generaciones. ¿Cómo llegaste tú? ¿Cuántas generaciones tuvieron que haber para que tú llegaras? Llegué aquí, no. Hay generaciones atrás. Entonces, 52 generaciones para traer a Yeshua. Ahora, además tiene estaciones desde Abraham hasta David. 14 generaciones. ¿Por qué David? Porque David desarrolla el reino del Eterno de acuerdo al corazón del Eterno. No era lo mismo el corazón de Saúl que el corazón de David. No. David desarrolló querer hacer el templo, levantó adoración, levantó un tabernáculo de adoración al Señor. Por eso dice que él va a levantar el tabernáculo caído de David, lo levanta. ¿Cuál tabernáculo? El de adorar al Eterno. Saúl no levantó tabernáculo de adoración, ni subió a su corazón hacerle un templo al Eterno. No, Saúl estaba en su propio deseo. Saúl lo que estaba era diezmando a la gente, quitándole tierra, llevándolos a la guerra. Saúl fue unas características que el Señor le dijo al pueblo de Israel cómo iba a ser Saúl, qué era lo que iba a hacer Saúl con el pueblo. Eso cambia con David. David da una estación, un cambio generacional. Cuando se pasan esas 14 generaciones y llega David, eso fue un cambio, un break, una ruptura, cambió un hito allí, hubo un hito que cambió aquello. Luego de David pasaron 14 generaciones hasta la deportación hasta Babilonia, fueron deportados por causa del pecado y luego son traídos, y luego de la deportación de Babilonia hasta David, hasta Yeshua, 14 generaciones. En total, 52 generaciones. Un proceso que hay que entenderlo. Entender el proceso generacional. Y ya no tanto por genética, sino que Dios te coloca en un tiempo profético. En un tiempo profético con una encomienda particular donde tú tienes que hacer ese llamado, hacer ese propósito y hacer esa encomienda. ¿Para qué se trajo a David? ¿Para qué se trajo a Yeshua? Encomiendas específicas, encomiendas concretas. Yeshua, Juan, Sansón, Samuel, Moisés. La parte paternal, mire, le voy a decir algo. Hay diferencias de padres, diferencias paternal. Por ejemplo, yo le pongo el caso de Isaac con Jacob y Esaú. ¿Quién tenía el entendimiento generacional de Jacob? Rebeca. Rebeca recibe la palabra y Rebeca sabe el peso de carga profética que estaba sobre Jacob. Rebeca lo sabe. Rebeca llega a un grado que ella le dice si te maldice, que caiga esa maldición sobre mí. Pero tú veías lo que yo te estoy diciendo, porque sabía que la bendición de primogénito tenía que caer sobre Jacob y no sobre Esaú. Si Isaac, estoy hablando en lo humano, si hubiese sido por Isaac sin el entendimiento profético que tenía Rebeca de Jacob, Isaac bendice a Esaú como primogénito. Humanamente hablando, si se hubiese podido, lo que pasa es que Dios redireccionó las cosas, pero si en el marco normal Isaac bendice a Esaú, porque era lo que estaba en su mente como primogénito. Pero el Señor le da una palabra a Rebeca y le dice que el mayor iba a servir al menor, y le da el poder de la elección, lo elige a Jacob. Ahora, pesaba la palabra profética sobre Jacob, pero fue Rebeca la que tuvo entendimiento. A veces tú tienes que tener entendimiento. ¿Qué estás dispuesta tú como madre o como padre a hacer para que
la carga generacional que tiene ese niño. Ahora, si tú no sabes ni siquiera para qué viniste tú, ¿qué vas a saber tú para lo que vienen tus hijos? Si tú crees que la vida es beber cerveza o hacer otra cosa, ¿cuál crees tú que es el destino profético de tus hijos? Si la gente cree que hacer eso es lo más grande, ¿cuál es el destino profético de sus hijos? Y mucha gente no lo tiene claro, ni aún dentro del Eterno. Mucha gente no lo tiene claro. Mira, concéntrate, no divagues tu fuerza y tu tiempo y tu esfuerzo. Ubícate dentro de tu generación, ubícate allí en tus hijos, en el núcleo familiar para proyectar a Jacob. La madre de Moisés, ¿qué hizo con Moisés? Lo guardó, lo preservó y luego lo lanzó donde lo tenía que lanzar para que la hija de Faraón lo tomara. Con conocimiento y con entendimiento de lo que ese niño era. Y usted se imagina a Miriam con Yeshua. Mira, hay una palabra tan fuerte sobre Miriam cuando este profeta la toma y le dice, no es que tú tengas un hijo y no es que a ella la iban a llamar bienaventurada, sino que ellos tenían una encomienda de un cuidado sobre un niño que marcaba una encomienda en un tiempo profético específico. Dios mío, le entregaron a Yeshua en las manos. ¿Usted se puede imaginar eso? Entonces, a usted le están entregando un hijo, a usted le están entregando unos hijos espirituales, a usted le están entregando unas personas. Eso no tiene precio, eso no hay manera de valorarlo. Y somos responsables tanto de lo físico como de los espirituales. Pero hay una palabra fuerte que este profeta le dice, lo que él va a hacer, que Yeshua va a hacer la salvación del pueblo de Israel, pero a ella la traspasa, dice, te traspasará una espada el corazón. Cuando él muere, y de acuerdo al propósito, dice que una espada le traspasó el corazón a Miriam. ¿Estamos dispuestos a eso? A veces hay madres y padres que les traspasa el alma de la muerte por no saber qué iban a hacer con sus hijos y murieron malamente de 15, 16 años. Les traspasó el alma de la muerte por negligencia. Les ha traspasado el alma por no entender qué es el llamado, el propósito profético, el tiempo donde esos niños nacieron. No entienden nada. A Miriam le traspasó el alma. Dice, una espada te traspasará. Pero ¿saben por qué fue eso? Porque ella tenía a un niño con un propósito profético, en un tiempo profético, y lo cuidó y lo preservó para ello, pero eso le costó a ella que una espada le traspasara el alma. Cuidarlo, protegerlo. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a pagar? ¿Qué estamos dispuestos a nosotros a corregir? ¿Qué estamos dispuestos a nosotros a decir, es así o no es así? Para preservar la vida. No te montas en esa moto, no haces esto, no haces aquello. Porque o te traspasa una espada de una manera o te traspasa otra. Como padre, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a plantearte, a pararte firme, a corregir, a instruir, a formar, a educar dentro de las casas, dentro de los hogares? Pararse firme allí. Para educar, para formar y para instruir. ¿Qué estamos dispuestos a qué precio estamos dispuestos a pagar? Como pagó la mamá de Moisés, como pagó Rebeca, que tu maldición que caiga sobre mí, pero tú me vas a obedecer porque yo sé lo que viene sobre ti. Y Miriam cuidando a Yeshua y una espada traspasó el alma. Hay padres que los ha traspasado la espada
pero por haber sido negligentes dentro de lo que es entender por qué se les entregó un hijo. Porque, sin conciencia generacional, sin nada. Y si pudieran retroceder el tiempo, ¿cuántas cosas corregirían? Si se les pudiera dar esa oportunidad, corregirían, porque se les fue. Entonces, miren, Manoa, Sansón, el papá de Sansón, Manoa, cuando la mujer le dice, la esposa de Manoa le dice, me apareció un ángel y me dijo que voy a tener un hijo así, así, y le explica, él cree, él no tiene duda de ninguna. Y él le dice, cuando se vuelva a aparecer, me llamas inmediatamente. Mire la diferencia de Manoa. Cuando el ángel vuelve a aparecer, le dice, yo necesito saber cuál, ya yo sé para qué viene. Ahora, yo necesito saber cuál es la manera de vivir, cómo lo vamos a criar, cómo debe ser la manera de vivir. Entonces le dice, el ángel le dice que va a ser nazareo y le explica todo lo que va a hacer. Como Yeshua, que era nazareo. Tenía conciencia, no perdió ni una pisadita, nada. Cuando le entregaron a Sansón, él hizo lo que tenía que hacer. Que Sansón tenía unas características, eso es otra cosa. Pero los padres hicieron como el ángel les dijo. Ya después Sansón se arregla con el Señor. Pero mi parte generacional, mi parte instructiva, mi parte de desarrollar una conciencia generacional, de entender qué está pasando, qué estoy viviendo, para dónde voy, qué voy a hacer, yo tengo que entenderlo. Mucha gente no tiene eso claro. Mucha gente no entiende los nietos que tiene, los hijos que tiene, los nietos que tiene. No entiende ni su propio propósito, ni su propio llamado. Tienes un llamado que arde allí, pero muchas cosas lo detienen, lo frenan. Eso no lo puede detener nadie, ni nada, ni nadie. Como Ana, que entregó a Samuel, lo entregó, sabía para qué lo trajo. Dame un hijo y te lo entrego. Sabía para qué lo trajo. Eso es saber con propósito, y eso es función familiar. No es de la quejilá, no es del profeta, no es del apóstol, no es del pastor. Eso no es función de ellos. El Señor tiene funciones específicas. Pero dejar a un niño con desarrollarlo con conciencia generacional, eso es función de los padres. Porque a ti fue que te lo entregaron. No se lo entregaron al apóstol ni al profeta. Es tu hijo, lo pariste tú, lo engendraste tú como padre y lo pariste tú como madre. Es tu responsabilidad, es tuyo. Y tú das cuenta de eso. O sea, Ana lo para y lo entrega. Miriam lo para y lo cuida, y una espada traspasa su alma. Pagó el precio. Es un precio muy alto. La mamá de Moisés lo tomó, lo guardó, lo preservó, no tuvo temor. Luego lo puso donde se desprendió de él para protegerlo y guardarlo. Manoa dijo, ¿qué voy a hacer con este niño? ¿Cómo debe vivir? ¿Qué voy a hacer con él? Son tus hijos. Es una generación que se marca, que se da. Es una diferencia muy grande. Cuando tú eres una Rebeca, cuando tú eres una mamá de Moisés, cuando tú eres un Manoa, cuando tú eres un Miriam. Esos hijos que tiene, generacionales. Y no es por la ley, no es por la ley de descendencia, sino por una determinación y una elección. Como dice en Romano, dice que él eligió a Jacob con su derecho de prerrogativo de elegir. Entonces, aunque él elige a Jacob,
y dice lo que es de Jacob, pero es Rebeca la que marca el tiempo profético de Jacob y lo dirige conforme a esa palabra profética. El Señor escoge a Yeshua, lo trae, pero es Miriam y José lo cuidan, lo protegen, y una espada traspasa su alma y hace que él cumpla. En lo que a ellos les correspondió, hacen que él cumpla su llamado y su tiempo profético, para lo que vino en el tiempo profético y con la encomienda profética, y cómo fue que llegó a él llegó ahí a través de 52 generaciones. Mire, si usted entiende esto, usted deja de meterse en la vida de los demás para que cumpla su llamado y su propósito. Y deja de meterse con los pastores, con los ministros, que él dice que no se meta en eso. Concéntrense en qué lo mandó el Señor a usted a hacer, cuál es su encomienda. No tiene tiempo que perder, eso es perder tiempo. Usted no tiene tiempo que perder, ni en su encomienda, ni en el tiempo profético que vive. Lo que usted sí tiene que hacer es formar y educar a su gente. Formar y educar, concéntrese en sus hijos. Descubra en usted el llamado y el propósito y la encomienda, y pregúntele al Señor cuál es la palabra profética sobre su hijo, para que usted dirija ese propósito y esa encomienda que tiene esa generación que usted va a dejar, y usted va a dejar un legado. Eso es tener conciencia generacional. Le leo, bueno, antes de leerle, yo debo entender en qué año nací, qué edad actual tengo, qué edad tiene su hijo, en qué año nació. Es vital entender eso. En el 60, en el 70, en el 80, en el 90, en el 2000, 2010. Eso es vital entenderlo. Eso parece. ¿Cuándo nació? En el 2003. Y que no es tan así. ¿Y cuánto tiene ya? Tiene 8, tiene 7, tiene 6. No es tan así. El año de nacimiento marca un tiempo profético. La edad que tiene. Si tiene 10, si tiene 15, si tiene 18. En el caso de Venezuela, tú cumples 18 y ya legalmente estás con la mayoría de edad. No es lo mismo tener 16 que 18. Entonces la edad tiene su prerrogativa. Yeshua, su ministerio fue a los 33. No podía ser antes. ¿Qué edad? ¿Qué proyecto de vida? Marca el proyecto de vida. O sea, tú tienes un niño, marca el proyecto de vida. Debe haber un proyecto de vida. ¿Qué profesión? ¿Para qué es bueno? ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es la profesión que el Señor quiere para ese llamado? En este tiempo profético, ¿cuál es la profesión que el Señor pudiera dar a esa persona? ¿Será que el Señor lo quiere como médico, como ingeniero, como empresario, como tiktokero? ¿Qué será? ¿Qué es lo que Dios quiere? O sea, esas cosas no pueden seguir siendo a la deriva. Esas cosas tienen que ser pensadas, proyectadas, para poder dejar un legado generacional. ¿Cuál es la profesión que ese muchacho necesita? En este tiempo comienzan los bachilleres aquí en Venezuela, haciendo vocación profesional. ¿Para dónde van? Muchos no tienen ni la más mínima idea. Y Dios puede dar esa directriz. Lo quiero como médico, lo quiero como ingeniero, lo quiero como empresario, lo quiero como presidente, como alcalde, qué sé yo lo que el Señor quiere. Y eso va a pesar de acuerdo a la palabra profética que tiene sobre él. Pero si tú no tienes conciencia de eso, mucho menos vas a guiar ese proceso. Si tú no entiendes eso, como tú no lo entiendes, yo te voy a decir cómo es que hacen. Lo llevan al que el pastor, ore por él. ¿Sí? Porque el pastor sabe más sobre ese ser que está allí, perdón, que tú que lo pariste o lo engendraste. ¿Quién sabía más de Jacob?
La que lo parió, la que lo pujó, que era Rebeca. ¿Quién le direccionó a Jacob no casarse con las mujeres de Heb? ¿Quién direccionaba no casarse con hombres de Heb o con mujeres de Heb? No te cases con las mujeres de Heb. Decía, mi alma está hastiada porque mi hijo va a tomar mujeres de Heb. No puedo permitirlo. Cuando tú tienes Dios mío, cuando tú tienes un entendimiento profético y generacional, tú no puedes permitir que se te case con las mujeres de Heb. Tú tienes que empezar a orar con quién, hasta con quién. No vas a manipular matrimonio. Le vas a pedir dirección a Dios con quién, de acuerdo al propósito profético que tiene. Eso lo sabía Rebeca. Tú tienes que saber la profesión, el llamado, proyectar con quién se va a casar, orarle al Señor. Porque si tú tienes entendimiento profético de eso, tú lo vas a saber. Pero como si no lo tengo, se lo llevo al pastor. Como el pastor es pastor, entonces ora por él. Y el pastor sabe más que tú que lo engendraste o que lo pariste. No es así. Esa usurpación hay que quitar. Eso se usurpó en la familia. Son los padres, son los abuelos los que marcan. Los abuelos marcan una autoridad muy fuerte, saben. La vejez, las canas no están de gratis. Estas canas aquí no están de gratis. Estos 60 años no están de gratis. Ese abuelo de 60 con canas de 70 no está de gratis. Hay una carga generacional de sabiduría y de entendimiento y de formación inigualable. Pero aquí en Venezuela el abuelo viejo es desechado ni tomado en cuenta. Muchos se mueren solos. Error, 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 grave error. Son desechados como nada, como viejos, no sirven. Y si se enferman, peor. Resulta que ahí está la carga generacional de mucha sabiduría. Muchos nietos ni siquiera ven a los abuelos. Muchos nietos ni ayudan a los abuelos, porque no se ha enseñado esto. Mejor ora el pastor. Mire, usted quiere que alguien ore por su hijo, busque el viejo abuelo y que ore ese, más que el pastor. Cuando José le vino a bendecir los hijos, ¿a quién se los trajo? A Jacob. A ese fue el que se los trajo. Para que los bendijera generacionalmente. A Efraín y Manasés. ¿Por qué nosotros cargamos como Efraín la carga profética que nosotros tenemos? ¿Por qué? Por la bendición de Jacob, el abuelo. No oró el pastor. Si usted supiera el poder profético que usted tiene como padre o como abuelo, no estaría buscando la oración del pastor, o del apóstol, o del profeta. No, no estaría buscando eso. Y no estoy diciendo que no tenga un efecto. Pero a nivel generacional y de familia, usted como padre y usted como abuelo y usted como abuela es la que tiene ese poder para marcar lo generacional. Para que sepa ese nieto y ese hijo para qué vino, para qué nació, por qué nació y cuál es la encomienda profética que tiene en este tiempo profético. Usted como padre. Así que asuma su responsabilidad como Rebeca, asuma su responsabilidad como Manoa, asuma su responsabilidad como Miriam. Lo que pasa es que no queremos que nos traspase la espada, pero tiene que traspasarnos la espada. Si yo tengo el entendimiento profético, aunque me traspase la espada, yo voy a hacer lo que el Señor dice sobre esa encomienda que tiene ese que el Señor me entregó, que se traduce en un niño. Mire esto.
Mire Juan 14, Juan 13 dice, Juan 8:13 dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde yo vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo no juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo yo, no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y él en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el Dios, yo soy el que dio testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni me conocéis a mí ni a mi Padre. Ni a mí si a mí me conocierais, también conoceríais a mi Padre. Entonces él dice algo, yo sé de dónde vengo y yo sé para dónde voy. Y ustedes no me conocen ni a mí ni a mi Padre. Y mi testimonio es verdadero porque yo doy testimonio de mí mismo y mi Padre da testimonio de mí. Pero yo sé de dónde vengo, yo sé a dónde voy, pero ustedes no saben. Ustedes no saben ni de dónde yo vengo, ni de dónde ni a dónde yo voy. Y implica allí que ellos tampoco sabían de dónde venían ellos ni para dónde iban. Ustedes no saben. Y así hay mucha gente, no sabe, como dice alguien por allí en un circo, no sabe. Ustedes no saben nada. Ustedes no saben ni para dónde van, ni de dónde vienen, ni para dónde van. Ni me conocen a mí, ni conocen al Padre. Cuando yo tengo entendimiento, yo sé de dónde yo vengo, qué proceso generacional vengo, sé el tiempo profético en el que nací, sé la encomienda profética que tengo, sé el llamado que tengo, sé la encomienda, sé el propósito y sé para dónde voy. Y hay mucha gente que no sabe eso. Hay mucha gente que lo que está haciendo es oír vallenato, por decir algo. Y pasa la vida en eso. No sabe. Ni para ellos, ni para sus generaciones. Y se mueren cerrando un ciclo que no tiene continuidad. ¿Me explico? Ahora, le voy a leer esto para terminar. Fíjese, mire, esto es un poema generacional. Primera de Crónicas 28. Se lo voy a leer para que lo meditemos. Pero esto es un poema. Y si usted quiere saber más, léase el Salmo 78. No se lo voy a leer yo. Lea el Salmo 78. Reunió David en Jerusalén a todos los principales. Primera de Crónicas 28. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y centenas, los administradores de toda la hacienda y la posesión del rey y de sus hijos y los oficiales y los más poderosos valientes hombres. Dice, y levantándose el rey David puesto en pie, dijo, oídme hermanos míos y pueblo mío, yo tenía tenía un propósito, uno de los tantos propósitos, de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. O sea, lo tengo todo preparado y yo tenía ese propósito. Dice, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Entonces ella le está diciendo por qué no lo va a hacer él y se lo va a dar a Salomón. Dice, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre. Mire el proceso. Para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Ok. Porque a Judá escogió por caudillo. Porque empezamos.
proceso generacional, a Judá escoge como caudillo. ¿Cuál es la primera selección? Dentro de las tribus, escoge a Judá, dentro de la parte del rey, de reinado. Entonces dice, y de la casa de Judá a la familia de mi padre. O sea, primero escoge la casa de Judá. Y de la casa de Judá escoge Isaí, que es de la tribu de Judá. ¿Me explico? Y dice, y entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Entonces, vamos de menor a mayor. La casa de Judá, escoge la casa de Judá como caudillo, escoge a Judá como caudillo y lo vuelve la tribu de Judá. Escoge dentro de la tribu de Judá a Isaí, y de la tribu de Isaí y de los hijos de Isaí, escoge a David de entre sus hijos. Entonces, fíjese el proceso y el Señor lo selecciona. ¿Y a quién selecciona? Él lo escoge y selecciona a David. Muchas veces el Señor hace eso. Dentro de una familia Él escoge. Ahora, fíjese algo. Muchas veces no se tiene entendimiento. Aunque fue ungido rey, ni siquiera ellos lo tenían como rey. Lo despreciaban, lo desechaban. Mire, qué error el de Isaí y el de sus hermanos. ¿Por qué? Porque se dice que él era un hijo ilegítimo. Y el Señor lo mandó a buscar de las ovejas y lo unge y lo escoge lo escoge y lo selecciona como rey sobre Israel. ¿Isaí tenía conciencia de eso? No. ¿Los hermanos tenían conciencia de eso? No, no lo querían. No lo querían. Ya estaba ungido y cuando él se iba a enfrentar a Goliat le decía, ¿qué haces tú aquí si tú eres de la guerra? Ve a cuidar las ovejas. Tú lo que eres un cuidador de ovejas. Y ellos lo habían visto cuando fue ungido rey. Cuando Samuel lo unge. Y el padre lo vio y los hermanos lo vieron. Pero como no hay conciencia generacional ni entendimiento, pasan esas cosas. Entonces, hay hijos ungidos rey dentro de casas y hogares que no le están prestando atención. No es lo mismo una Rebeca, no es lo mismo una Miriam, no es lo mismo un Manoa, no es lo mismo un Zacarías cuando le entregaron a Juan, no es lo mismo una Ana cuando le entregan a Samuel, no es lo mismo. No es lo mismo. Aquí no hay entendimiento. Aquí no hay. Después se aplegan a él, lo siguen porque ya, ¿qué más les quedaba? Era evidente que era el rey. Después su padre y sus hermanos se aplegan a él, pero en primer momento no tienen ni idea. No lo entienden. ¿A quién tenían a ese muchachito de 16, 18 en la mano? No sabían realmente quién era. No podemos ser como Isaí. No podemos ser, a veces eso en lo físico, en lo genético. A veces hay pastores que no tienen tremendos ministros, los desechan, le tienen miedo, los ponen a un lado, no los desarrollan, no le dan la oportunidad, le tienen celo, le tienen envidia, como Saúl le tenía envidia a David, lo perseguía. ¿Y saben por qué? Porque él sabía que él era el rey, que había sido ungido rey. Entonces lo perseguía para matarlo, lo perseguía. Le tenía envidia, le tenía celo. Y dice aquí, es ese proceso. Judá, Isaí, que no tenía ningún entendimiento de David, y de entre los hijos de Isaí, David, para que fuese rey. Dice, y entre todos mis hijos, porque Jehová ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Entonces termina con Salomón. Y entre mis hijos escoge a Salomón para sentarlo.
ven ese proceso nos falta a nosotros mucho entenderlo. Asimismo yo confirmaré, dice, y me ha dicho, Salomón, tu hijo edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Ahora pues, ante los ojos de tu Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos sobre vosotros perpetuamente. Entonces, enmarca el proceso generacional del que está hablando. Si ustedes hacen la palabra, es una marca generacional para que reciban en posesión una herencia. ¿Qué estás por dejar tú por herencia? Dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce a tu Dios, al Dios de tu Padre, y sírvele con corazón perfecto y ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento y pensamiento. Si tú le buscares y lo hallares, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Y él empieza a darle directriz a Salomón, le explica a Salomón, lo guía. Le dices, ten ánimo pronto, con ánimo voluntario. A veces hay hijos que no tienen ninguna voluntad de nada. Le dicen, muévete. Dice, te voy a entregar una obra muy grande. Y lo espabila, le dice, hey. Dice, mira ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para santuario. Esfuérzate y hazla. Esfuérzate, hazla. No es solo hablar, es hacer y hacer, a esforzarse y hacerla la casa. Dice, y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras de alrededor, para las tesorerías, para la casa de Dios y para las tesorerías de las casas santificadas. Y ahí empieza a darle los planos. Le entrega todo y todo lo que él tenía en mente lo tenía en planos, planificado. Planos de todo lo que se iba a hacer, de todo el dinero que le entregó y le tenía planificado y le tenía los planos y se los entregó. ¿Qué planos le estoy entregando yo a mis hijos? Si tú te vas, hazte una pregunta, si tú te vas hoy, el Señor te llama a su presencia, ¿qué plano le estás dejando a tus hijos? ¿Con qué se va a guiar Él? ¿Con qué va a construir el templo? ¿Con qué Él va a desarrollar la adoración? Él le dejó todo montado, todo especificado, como herencia. Mire, eso es un poema este capítulo. No se diluya en tantas cosas. Concéntrese en su familia y en sus hijos para dejar ese legado. Desarrolle planos. ¿Cuál es el plano profético? Ezequiel 43, muéstrales el diseño, muéstrales las entradas, muéstrales la salida, por dónde va a entrar, por dónde va a salir. Si tú te vas mañana, ya él sabe por dónde entrar, por dónde salir, cuáles son las disposiciones, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas. Tú dejas un legado generacional, lo entiendes, lo comprendes, pero dejas unos planos, porque le trazaste un proyecto de vida. Si nos vamos hoy, ¿qué dejamos? ¿Qué planos dejamos para esa persona? ¿Qué planos dejamos para Jacob? Para Jacob, para Esaú. ¿Qué dejamos? ¿Qué dejamos para Samuel? ¿Qué dejamos para Yeshua? ¿Qué dejamos para esos hijos? ¿Qué dejamos? Y a lo mejor es hacer esos planos y hacer todo ese proceso te traspasa el alma. Te atraviesa el alma dejar esos planos proféticos.
Decirle, esfuérzate, sé valiente, te estoy entregando, te estoy dejando una herencia profética, te estoy haciendo que entiendas en el año en el que naciste, te estoy haciendo que entiendas la encomienda para la que viniste, que no viniste solo a respirar y vivir aquí, a hacer TikTok o a beber cerveza o jugar caballo o simplemente jugar un deporte. No, no viniste solo para eso. Viniste con un propósito, con un llamado. Y no solamente te guío, sino que aquí están los planos. Y plano viene de planificación. Planos. Planos. Le deja los planos y le dice, aquí están las casas, aquí están los pórticos, aquí está todo. Y Salomón se esforzó en hacerlo. Y cuando en el capítulo 8 de Crónicas, de primera, de segunda, aquella oración cuando termina en el templo, la dedicación, que Salomón después pecó y se desvió, pero cuando las cosas van por donde tienen que ir, con los planos, con todo, esas son cosas que el Señor va arreglando, pero cuando las cosas caminan por donde tienen que caminar, aquello es glorioso. Vuelva a tomar la función como familia de marcar la conciencia generacional. Eso no es de las iglesias, eso no es de los profetas, eso no es de los apóstoles, eso es suyo. Si usted tiene que llevarle eso a otro, usted no entiende al que parió ni al que engendró. Porque usted lo tiene que conocer más que el apóstol y que el profeta y que todos los demás. Porque usted fue el que lo parió y usted fue el que lo engendró. Y nosotros, los que parimos espiritualmente, yo los entiendo. Y sé que hay gente que no los entiende, porque no los parieron. Los parimos nosotros. A eso los parimos nosotros. Y aunque otro los quiera entender, no los va a entender. Jamás. ¿Saben por qué no los van a entender? Porque no los parieron espiritualmente. No los engendraron, no pujaron por ellos. Como dice Pablo, hijitos míos por quienes vuelvo a tener dolores de parto. Hay gente, hijos espirituales nuestros, que los pujamos nosotros, que los parimos nosotros. Y otros no los va a entender. ¿Y saben por qué no los va a entender? Porque no los pujaron. Así como nadie va a entender ese hijo porque quien lo pujaste y lo pariste y lo engendraste fuiste tú. Olvídate que lo va a entender otro. Y así tenemos nosotros conciencia generacional. Así crecemos, así maduramos, así entendemos por qué estamos aquí. Así dejamos de crear personas débiles que tienen 60 años y hay que mantenerlos. Y hay que cuidarlos porque tienen 60, porque pobrecitos todavía están chiquitos. Gente débil, sin propósito, sin llamado, sin entender absolutamente nada para qué vino esta tierra, ni qué tiempo profético, ni para qué vino, ni qué encomienda, no saben nada. No podemos seguir formando ese tipo de gente, ni de hijos, ni de hermanos, ni de nada de eso. No podemos. Tenemos que romper eso. Tenemos que desarrollar una conciencia generacional y formar gente con carácter dentro del tiempo profético y de la encomienda que el Señor le entregó. Cómo llegó aquí, cómo es el tiempo profético que vive, el calendario profético y todo lo que el Señor está entregando. Gente formada en su carácter, fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que esta palabra sea de mucha bendición para sus vidas. Amén y amén. Amén.